Hola a todos y a todas, bienvenidos a Liderar con Alma. Este es nuestro sexto episodio del podcast que hemos creado desde Almatia para charlar con los empresarios y empresarias sobre su trayectoria, sobre cómo han llegado hasta el punto en el que están hoy en día, sobre también el panorama empresarial y por supuesto también pues cómo está el mundo, porque aquí no solo hablamos de empresas, sino también de personas. Y bueno, antes de presentar a nuestra invitada de hoy, que más que invitada ya es parte de Almatia, porque ella es parte de nuestra comunidad y la creemos como una más, contaros un poquito que, bueno, cuando diga su nombre ya os va a sonar, sobre todo a los que habéis venido al Congreso Mujer Ejecutiva 360, porque estuvo por aquí con nosotras, que ahora veréis qué es lo que hizo para los que no pudisteis venir. Y nada, contaros que ella es Ana Cano, que es economista de profesión y humana de vocación, consultora estratégica y fundadora de AC Consultora, desde donde acompaña a empresas y personas en procesos de estrategia, liderazgo, identidad profesional y toma de decisiones. Hace 15 años decidió dejar el sector bancario donde trabajaba y dejarlo todo y empezar un poco de cero, reconstruir su identidad y abrir un nuevo camino. Desde entonces ha desarrollado una mirada propia que une análisis, creatividad y sensibilidad en cada proyecto que lleva a cabo. Y bueno, como he dicho antes, quienes estuvimos en Mujer Ejecutiva tuvimos la suerte de conocer una faceta suya especial y esencial, que es la palabra. Fue su voz poética la que nos sostuvo en los descansos, la que nos regaló la pausa y la presencia entre tantas ponencias que tuvimos ese día. Y bueno, hoy vienes a hablarnos de estrategia y comunicación, pero aparte, como digo, de identidad, de evolución y del valor de construirse desde dentro. Así que bienvenida, Ana. Muchísimas gracias, bien hallada. Qué ilusión estar aquí con vosotras. Total, es una suerte tenerte por aquí. Y bueno, como yo te he dicho ya previamente, vamos a empezar fuerte. Vamos a empezar por lo que yo creo que la gente le habrá llamado más la atención de esta introducción, que es que en 2019, si no recuerdo mal, tomaste una decisión muy radical y dijiste, lo dejo todo, empiezo de cero, me quiero volver a conocer a mí misma. ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Qué fue el punto de inflexión en ese...? Pues mira, te diría que el punto de inflexión realmente fueron 44 kilos y 7,4 de tensión, porque lo que aprendí en aquel momento es que cuando no tomas las decisiones que tu propia vida te empuja a tomar, tu cuerpo se enferma. Cuerpo te lo grita de alguna manera y bueno, a mí me lo gritó pues eso, quedándome raquítica de emoción, raquítica de ilusión. Yo que soy siempre siempre he sido y lo sigo siendo muy castañuela, la ilusión siempre digo que es el motor de mi vida y la pasión y todo. Pues septiembre del 2018 empecé a no querer levantarme de la cama. No me apetecía, me levantaba, me iba a trabajar, iba a hacer mis cosas, pero me iba a correr 16 kilómetros y me ponía a llorar en mitad del campo. No tenía sentido. Y a partir de ahí empecé a darme cuenta o a buscar realmente los porqués. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que no estoy permitiendo que suceda? ¿Dónde no me estoy dejando ser? Porque al final no era tanto del estar donde tienes que estar, sino del ser lo que tienes que ser. Y bueno, pues vi que precisamente tenía que tomar decisiones. Febrero del 2019 tomó la primera decisión personal, porque normalmente pues no viene una hecatombe de este tipo por una cosita, ¿no? O porque no estés cómoda en el trabajo o porque no, sino al final acaba afectando un problema de identidad o una cuestión de identidad, acaba afectando a tu vida personal, profesional, sentimental, familiar, todas. Y bueno, febrero de 2019 tomo una decisión que había que tomar, personal y sentimental, y a los 6 meses decido que, bueno, ya lo iba yo decidiendo y además un poco soplando esas aguas para que al final me llevara por delante el tsunami. Fue una decisión muy difícil y fue un momento muy difícil en octubre del 19, cuando de repente te ves que el suelo que estabas pisando desaparece y te quedas bailando en el limbo sin paredes alrededor. Imagínate ese proceso y ese momento de, vale, estoy contenta, pero no soy capaz de llorar ni de dejar de temblar porque tengo miedo. ¿Ahora hacia dónde era? ¿Y ahora qué? ¿No? Te invade esa pregunta de ¿y ahora qué? Pero en el fondo de mí había una llama que no sé por qué estaba brincando. Fíjate, cuando estaba tan pequeñita, tan vulnerable y tan escurría.
Realmente yo me había quedado escurrida, pero me había quedado escurrida de todo, de sin sentido, ¿no? Todo. Y bueno, y al final fue pues el comienzo, esa pregunta del ¿y ahora qué? Fue el comienzo de un amor y de una reconquista de mí misma preciosas. Fue el reto de meterme dentro perdona, tú sabes que yo soy muy metafórica, sí. Del reto ese de meterme dentro de mi propio volcán, averiguar dónde estaban mis cráteres, averiguar dónde estaba sangrando y dónde había lava ahí haciendo chup chup, y un poco entenderme, saberme, agarrarme y recogerme bien, abrazarme bien las tripas, y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que la tierra que estaba buscando en mitad de ese océano perdida, pues esa tierra firme no estaba fuera de mí, sino que estaba dentro de mí. Y ese fue ahí empezó el proceso o como yo digo, el viaje. Claro. ¿Cuál fue? Porque hablamos mucho, ¿no?, de averiguar tu identidad, ¿no? De que estaba dentro de ti todas las respuestas a las preguntas quizás, pero tú a lo mejor no las encontrabas en ese momento de estar un poco más perdida. Y te quería preguntar que así, ¿cuál fue, aparte de la de ¿y ahora qué me has dicho? ¿Cuál es la pregunta más difícil de responder que has tenido en todo este proceso? O a lo mejor la que la respuesta llegó más tarde o de una manera que no te esperabas. Te devuelvo la pregunta. Vale. Venga. La pregunta, o sea, repíteme, la pregunta que ha sido más difícil de responder a ti misma, que te has hecho. Pero aquí tendría que, o sea, no sé si tanto la pregunta más difícil que me tenía que hacer a mí misma o la respuesta más difícil de aceptar por mí misma. Claro. Porque ahí hay dos temas interesantes. O sea, para mí la pregunta principal es ¿quién soy? En ese momento de mi vida es ¿quién soy? Y averiguar realmente quién era. Y la respuesta más complicada de aceptar es ¿por qué me he dejado perder? Claro. Porque me he convertido en... Y no porque la gente no te quiera, sino porque a veces prefieres convertirte en lo que la gente ve de ti que en lo que realmente tú sabes que eres y ves en ti. Total. Sí, además es una sociedad que es muy así, que como que también los estándares y toda esta parafernalia que nos encontramos muchas veces, yo creo que intentamos ser lo que... Porque si me saco un pie del tiesto, ya la gente va a decir, esta chica o este chico, ¿qué está haciendo? Es verdad que estamos como a veces un poquito como con la cabeza mirando hacia adelante y sin poder mirar alrededor y explorarnos por nosotros, dentro de nosotros mismos y decir, jope, ¿qué queremos? Y mira también una cosa, nosotros desde que nacemos, cuando nacemos es el punto más puro de identidad. El momento del nacimiento. A partir ya de cuando van pasando los meses que ya te van diciendo que no llores más, que hay que no llores, ya te van medio que metiendo virus, digamos, claro, metiendo ahí pequeños virus dentro de tu software, por decirlo de alguna manera. Sí, total. Y a partir de ahí te empiezas a convertir no en otra persona, no la gente de nuestro entorno, nuestra familia, nuestras parejas, no lo hacen de una manera que, o sea, esto no es en contra de, sino cómo hace, o sea, aquí lo que nos tenemos que plantear es cómo interpretamos nosotros la vida para aceptar más lo que los demás dicen de nosotros que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Claro, y no perder quizá el timón, esa identidad, claro. El timón para dirigir hacia lo que nosotros de verdad, como tú dices, queremos ser. O sea, que no perder esa esencia. Sí. A mí la palabra esencia me parece una palabra que la decimos con mucha soltura y realmente es una palabra muy importante porque nuestra esencia, o sea, es un conjunto de cosas que son parte de nosotros, sean dentro del carácter o dentro de muchas otras cosas, y que creo que es una palabra cargada de mucho sentido y que a veces la soltamos por soltar, pero es muy importante, o sea, tener en cuenta el tema de la esencia. Sin duda. Y mira, hablando un poquito de este proceso, te quería preguntar, imagínate que tuviésemos aquí a tu derecha a la Ana de hace ya unos cuantos años, la que trabajó 15 años en la banca, la que estuvo ahí. ¿Qué le dirías ahora mismo a esa Ana y en qué crees que se parecen y se diferencian? Son dos preguntas en una. ¿Qué le diría yo bueno, pues mira, esa Ana también convive conmigo, claro. Porque a pesar de que yo decidí en su momento ya no dedicarme, claro, no es, o sea, cuando hablo de quemar todas mis naves, es que realmente yo siendo economista y llevando una carrera profesional dentro del sector financiero y del sector bancario en los últimos años, pero lo vamos a decir sector financiero, yo decidí no volver a dedicarme al sector financiero, o sea, tienes que reconstruirte de cero. Claro. Esa parte es muy interesante en cuanto a, ostras,
me tengo que permitir, con toda la humildad del mundo, pedir ayuda, reconocerme en mi ignorancia ante muchas cosas, porque te puedes haber especializado en una parte, pero te das cuenta cuando sales de ahí que realmente no sabes absolutamente nada. ¿Qué le diría yo a mi Ana esta de aquí? Lo primero le diría, céntrate, haz el favor, céntrate. Pero le diría, atrévete, no tengas miedo, atrévete. Claro. Que no, además, luego la vida te enseña que la gente que de verdad... O sea, muchas veces vivimos con el miedo a la pérdida y eso es lo que nos va metiendo en caminos, o encajonando, mejor dicho, en caminos que luego nos dejan demasiado estrechitos en la vida, ¿no? Entonces, no, permítete que la gente que te quiera te va a querer, te va a seguir queriendo. Va a estar ahí, claro. Yo no he conocido mayor demostración de amor que la de mis padres, que no entendiendo lo que estaba haciendo su hija, Claro. se han adaptado de una manera a mí, A todo. a mi divergencia, porque esa es otra, el tema de identidad. Claro, cuando tú descubres quién eres, empiezas joder, empieza todo, con perdón de la palabra, No pasa nada. empieza todo a tener sentido. Uh-huh. Y te permites ya a partir de ahí todo. Por tanto, lo que yo le diría a mi Ana de aquí de la derecha hace 15 años es: no te preocupes, permítete, atrévete. Que por mucho miedo que tengas de fallar a tu familia, de decepcionar, de quedarte incluso sola, no pasa nada. Vas a salir adelante y vas a vivir coherente contigo. Yo creo que hay mucha gente que o sea, las palabras que está diciendo las necesita escuchar. Porque yo conozco a mucha gente que muchas veces dice, ay, es que si yo pudiera, ojalá yo... No, es que realmente, a ver, dentro de las capacidades de cada uno, porque hay veces que no sirve con propósito, sino que tiene que haber un poco de esfuerzo y suerte detrás, pero ¿por qué no te lo permites? Y lo que tú dices, el fallar, hay gente con el tema del emprendimiento pasa mucho. Oye, que me gustaría montar una empresa de tal. No, ¿y por qué no la montas? No, es que eso es imposible, es que yo... Bueno, yo creo que realmente no quiero tampoco romantizar demasiado un proceso que francamente es duro y difícil. O sea, para mí, si me preguntas, oye, ¿qué emociones fueron las que protagonizaron ese comienzo de tu evolución o de tu transformación? La ilusión y el miedo. Ambas. Creo que ambas fueron también necesarias para que no se me subiera por ilusión, no llegara a un punto de la ola demasiado que me hiciera perder el norte y dónde estaba el suelo, y también si vive continuamente con miedo no avanza. Pero tampoco quiero romantizar. Yo tuve unas circunstancias que me permitieron esa toma de decisiones. Hubo unas circunstancias que me acompañaron también luego en mi proceso constructivo, pero yo en su momento no tenía una familia. Me he podido permitir el fracasar, el tener muchos meses, por ejemplo, dentro de mi emprendimiento, muchos meses sin cobrar nada, trabajar y te pagaban con formación. Trabajar y ya, pero es que yo a Hacienda no le puedo pagar con una formación, ni le puedo pagar con una cesta de chorizo. Como me dijeron en una ocasión, oye, no, Ana, ¿te importa si te pagamos con una cesta de chorizo? Digo, hombre, yo os lo agradezco un montón, pero claro, es que yo tengo que pagar Hacienda, ¿sabes? Claro. Sí, y Hacienda, si me recoge los chorizos, yo encantada, pero está complicado. Está complicada la cosa. Pero por eso sí que, y a las personas que nos están escuchando, y no quiero tampoco romantizar todo este proceso, porque cada uno conoce sus situaciones. Lo que sí invito es al autoconocimiento, a que, oye, no te quedes con las ganas de si de verdad crees que puedes, pero hazlo con cabeza. Claro. O sea, aquí tiene que haber una unión muy top en cuanto a, ¿no? Que uno esté alineado y esto, al final, no es un trabajo solamente de identidad. No es un trabajo solamente de autoconocimiento, es un entrenamiento también competencial. Claro. Porque no todo el mundo está preparado o capacitado para... ¿Que te vas capacitando a medida que vas recorriendo ese camino? Sí, pero tienes que tener una inteligencia emocional muy potente, tienes que... porque se sufre mucho, estás expuesto a soledades importantes. Claro. Totalmente. Hay una frase que me dijiste porque yo al final ya te conozco un poco y hemos estado hablando mucho sobre todo de ti, conforme hace podcast y demás, y hay una frase que me encantó y que dije, nunca la había escuchado, a lo mejor, digo, he escuchado cosas parecidas, pero me encantó, y es,
no busqué trabajo, decidí emplearme a mí misma. Me encanta porque me parece que realmente es verdad. Decidí que mi sector no era el financiero, como hemos dicho, y aparte de tu proceso de identidad también personal, también a nivel profesional, decidiste emplearte y buscarte en qué querías un poco. Pero mira, ahí, Cris, te reconozco que eso fue una estrategia pura y dura. Porque, claro, 38 años. Yo llegaba la última a un océano con demasiados peces. Y demasiados peces ya engorditos. ¿Sabes? Entonces, yo ya llegaba sin experiencia. Llegaba con una capacidad y un don que eso me ha hecho después llegar hacia adelante, porque hay una cosa que no sé si hemos hablado, creo que no hemos llegado todavía a la parte de inteligencia artificial. Hubo una herramienta que a mí en mi proceso de crecimiento, en mi proceso de acompañamiento y personal me ayudó mucho. Luego comentamos, pero claro, yo llegaba así de primera, la última a todo. Claro. Bueno, con decirte que no sabía hacer ni una Excel, porque en banca, claro, es que los programas, está todo muy sistematizado, muy encapsulado, todos los programas de cada entidad, pues es eso, y llegas y dices, ostras, pues es que a mí esto... Entonces pensé, 38 años, ¿y cómo voy a ir yo ahora a pedir trabajo como profesional de los recursos humanos? Claro. Pues no. Yo en lugar de pedir, me lo monto por mi cuenta. Claro, y yo lo que hago es, mira, ¿qué te parece si te aporto valor en esto, en esto y en esto y en esto? ¿Qué buscan las empresas? Profesionales. Yo ahora cuando hago un proceso de selección para una empresa, lo primero que pregunto es, ¿qué crees que me puedes aportar tú como profesional? Claro, es que si vienes solamente a sentarte aquí a cumplir un expediente que se te va a dar o un trabajo que se te va a dar, como trabajador en una empresa vas a cumplir tus horas, pero a mí no me aporta tu trabajo lo que me puede aportar otra persona, ¿por qué te necesito a ti? O sea, la pregunta es ¿por qué? La pregunta que yo me hice es ¿por qué me tienen que necesitar a mí? Porque yo les voy a aportar esto. Entonces esa frase que me dije a mí misma, eso fue un mantra que repetiste. Porque eso fue en un momento de horas muy bajitas de decir, ostras, es que a mí, ¿yo ahora qué hago con mi vida? Porque vale, he hecho mi máster de recursos humanos, en lugar de tardar 2 años en ese máster, lo he hecho en 8 meses más, 4 meses más de TFM, pero ¿cómo salgo yo? O sea, ¿cómo empiezo? ¿Quién me va a dar a mí la oportunidad? Claro. Y va en una España un poco complicada. Muy. Por decir mucho. Mucho, y dentro de un sector que tampoco históricamente ha sido valorado ni actualmente está lo suficientemente valorado. Yo creo que cada vez más, porque cada vez se ve más, pero es verdad que es lo que tú dices, que no es una cosa como a lo mejor otro sector como el financiero, que está súper valorado en cualquier empresa. Claro. Claro, que es eso. Claro, aquí en el tema de los recursos humanos, al final es que no se ve bien para el empresario, para la empresa, no se ve bien la tasa de conversión en resultados. O sea, que un tío o una tía tenga buena gestión emocional, ¿a mí de qué me sirve? ¿No? Es un poco eso. Sí. Sin embargo, sí que repercute en el buen trabajo, en el clima laboral, en la productividad, en el rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, al final un poco eso, y decidí, esa frase es mi mantra, para poder levantarme por la mañana y decir, no, Ana, tú no vas a buscar trabajo. Tú vas a aportar tu trabajo y tu valor al trabajo de las empresas. Yo creo que, fíjate que no hay que escuchar la frase, pero yo creo que resume muy bien lo que es una persona autónomo o un empresario. O sea, lo resume perfecto, porque al final es tener ese hambre de decir, yo quiero además montar algo que tenga que ver con también, porque yo pienso que también el emprendimiento, por lo menos lo veo también aquí en Almaty, lo veo en muchas otras empresas y demás, que yo creo que un emprendimiento propio nace de una idea y al final como que el tener tu proyecto con tus valores, con tu misión, con tu visión, creo que lo hace más especial, o hace que tengan más ganas de seguir adelante con él, porque yo lo veo, que al final es como, no puedo dejarlo porque ha nacido de dentro de mí, es como... Exacto, es esa alineación entre tu identidad personal y tu identidad profesional. Claro. Y eso es una relación de amor de por vida, que eso no significa que bueno, pues que incluso si no va bien, haya que hundir el barco para crear otro. Claro, total. Además, hay una cosa que creo que todo emprendedor debe permitirse, y es esta palabra, permitirse. Total. Permitirse el cambio. Al final, siempre he pensado que el emprendimiento no deja de ser construir un barquito o un barco, llamémoslo grande, llamémoslo pequeño, no sé, pero un barco, y al final te echas a la mar
Y a ver qué pasa. Y por donde venga el viento. Que no Oye, venga ni Ceberes, ni nada parecido. No, por Dios. Por favor, no, por que Dios. no. Ni, por favor. No. Pues vamos a hablar, porque ya hemos hablado un poco. La carpeta está hoy un poco... Vamos a hablar un poco ya de las nuevas etapas. Pues pasas un poco el proceso, ¿no? Vamos a hablar, bueno, ya hemos hablado un poco de las nuevas etapas, pero vamos a hablar más en profundidad de un poco lo que tú has dicho, que es que justo cuando termina este proceso empiezas con colaboraciones, ¿no? En Madrid, que te vas a Madrid, ¿no? Y empiezas con todo el tema de la IA, con el herramientas de IA y demás, y con el tema también de procesos de selección y evaluación competencial. Entonces quería que me contases cómo llegaste a ese mundo, porque me has contado un poquito, pero cómo fue el llegar y el entrar ahí y decirla. Y además, porque esto, ¿en qué año fue aproximadamente? ¿2020? 2020, claro, cuando plena pandemia. Sí. Madre mía. Sí. Y encima, en un momento en el que la IA realmente hasta 2022 no explota, o sea, que realmente era un momento en el que la IA estaba como comenzando, entiendo, ¿no? Sí, bueno, realmente esto nace porque dentro de mi proceso personal, yo desde finales de noviembre del 19 empiezo un proceso personal de orientación con un coach en Madrid. Entonces, esta coach tenía su empresa, su consultora de recursos humanos y yo un día en una sesión con ella le empiezo a hablar de, oye, mira, estoy súper interesada en... Porque claro, mi proceso era de construcción profesional y construcción personal. Eran dos procesos en uno. Sí. Y bueno, mira, Carmen, me interesa mucho la neurociencia, todo lo que tiene que ver con la psicobiología, con la neurociencia o el comportamiento humano, todo eso. Y me dice, pues mira, empieza a hablar. Y ella ya llevaba 20 años utilizando herramientas de inteligencia artificial para hacer procesos de selección. Qué fuerte. Sí. Y todo eso porque, claro, su propósito era... o su objetivo era con esa herramienta, al final un proceso de selección, es muy difícil expatriar a un candidato, imagínate de Dubái, para venirse a España, para un puesto específico si no tienes la certeza de que esa persona va a cuadrar, no solamente por competencias, sino porque de verdad se alinee con el proyecto y con la empresa. Claro. Entonces ellas necesitaban una herramienta capaz de medir eso, no solamente las competencias, sino las compatibilidades con el proyecto empresarial y con el resto del equipo de la empresa, ¿no? Sí. Entonces, cuando me empieza a contar todo esto, digo, ¡ostras, qué chulo! Claro, y además por gamificación, que encima para el candidato generaba una experiencia súper positiva. Pues así empezó todo, pero todo empezó desde la parte personal. Ella controlaba y había creado dos herramientas, una desde más quizás los recursos humanos, más para procesos de selección, y otra más para como herramienta coayudante de un proceso de crecimiento personal. Me da a probar la herramienta personal. Lo pruebo y digo, a mí esto me encanta. Claro, no, pero porque el informe que te rebota era el nivel de estrés, te dice quién eres, te dice tu potencial, si tienes habilidad. Que lleva 20 años desde 2020 utilizando ese tipo de herramientas, perdón. Jope. La gamificación no, ya cuando ya gamificaron el producto, la herramienta, ya fue después. Entonces yo a partir de ahí ya me había ella visto una serie de cosas y me dijo, mira Ana, que te quiero en mi equipo. Lo primero que le digo es, tanta pena te doy. Claro, tanta pena te doy que no sabes ahora qué va a ser de mi vida. Y me dice, no, es que hay una serie de actitudes en ti, tú tienes un don y te quiero en mi equipo. Y a partir de ahí empiezo a hacer con ella procesos de selección en el Consorcio de Seguros y Reaseguros de España y bueno, en distintas empresas del sector bancario, del sector privado y sector público, y muy interesante. Yo después todo eso que hago digo, pues esto me lo llevo yo a Extremadura. ¿Y qué tal? Aquí un fracaso. Aquí siento decir que un fracaso, pero sí que creaba, esto yo me lo traigo como para finales del 2020, principios del 21, y sí que creaba mucho interés, porque ¿no? sí, claro. Sobre todo porque a todo el mundo, fíjate qué curioso, que a todo el mundo cuando le cuentas de qué va la historia y la herramienta, todo el mundo lo que quería era utilizarla para saber quiénes eran ellos y ellas. Fíjate. Sí, todo el mundo quería, oye Ana, ¿yo no puedo tener una prueba a ver qué me dice de mí? Claro. Era curiosísimo. Y lo que pasa es que luego aquí en Extremadura son pocas las empresas que subcontratan o contratan de manera externa este tipo de servicios y sobre todo, como que siendo sincera y siendo muy visual, era un poco como vender
el teléfono móvil, cuando todavía la sociedad está utilizando el de los ruedines, que tú seguramente no lo hayas conocido. Sí. Pero no, yo sí, porque en casa lo he tenido, pero sí, vamos, no, pero usarlo como tal no, claro, obviamente lo he visto porque me lo tiene con mi padre como recuerdo, ¿sabes? Como, mira lo que había antes en el mundo. Espero que no empiecen a sacar por ahí ahora las edades y las cosas. No, aquí no se habla de edades. Pues... Y ese fue el comienzo de la IA dentro de... Y bueno, un proceso muy bonito, sigo con ello y a partir de ahí he creado mi propia herramienta de inteligencia artificial donde combino deporte, capacitación, competencialidad, empresa. El neurojuego, ¿no? Que se me habla sí. de ello. Es que a mí me parece que va todo muy ligado, ¿no? Y que realmente utilicemos herramientas como la IA, porque no sé si en el capítulo anterior estuve hablando con Alicia Ladilla precisamente de la IA y de la palabra, de cómo la IA era súper complaciente, pero es verdad que y hablamos un poco de la parte negativa de ChatGPT sobre todo, que es lo que escuchamos todos hoy en día, y hablamos un poco de eso, de esa parte negativa que tiene de que nos puede llevar a lo más alto o lo más bajo, pero luego está la IA que se utiliza para cosas como las que tú comentas, que es muy distinto, que al final... No, sí, y además este tipo de herramientas que son profesionales, no hablamos de un ChatGPT que está muy universalizado, hablamos de herramientas que están testadas por, te hablo, universidades muy top, tanto en España como en Estados Unidos. Arrojan un margen de error del 0,00, o sea, suena muy pedante esto que voy a decir, pero 0,0001%, porque al final también incluso están validadas por sanidad. Ah, mira. Sí. Están validadas por sanidad. Esto no es, si estás pasando un mal rato, una mala época, una mala racha y estás mal en toma de decisiones, estás mal en autoestima, estás mal en impulsividad, en agresividad, te lo va a decir el informe. O sea, aquí no te maquilla absolutamente nada, te va a decir. Incluso yo solo pasé esto a una chica y ponía que ella era mentirosa, que mentía. O sea, el momento en que te dice de repente un papel, oye, eres una mentirosa. Sí, esta chica falsea, así, un poco falsilla. Sí, ostras, qué fuerte. Te imaginas, lo hago yo y dice, estás como una cabra. Y yo, me han pillado. Yo escondiéndolo todo el tiempo. Sí. No, hombre. Pues nada, vamos a hablar, si te parece, vamos a empezar a hablar de hacer consultora en este caso. Que yo quiero que ya me cuentes un poco cómo fue el proceso ya de crear tu marca y de ya decir, empezamos con esto y además lo creas ya estando aquí en Badajoz, ¿entiendo? Sí. Pues quiero que me cuentes un poco cómo fue ese momento ya de decir... Bueno, realmente fui muy parejo con Madrid, porque realmente yo en ningún momento he estado autoempleada. Sí. O sea, a mí en Madrid, la consultora esta, simplemente lo que hicimos fue un acuerdo de colaboración pero yo ya estaba ahí funcionando como hace consultora. Okay. Yo ya funcionaba con ella como hace consultora y bueno, y ya cuando vine para acá fue un poco eso. Yo tenía la pretensión de seguir haciendo estrategia para la empresa dentro del campo de los recursos humanos para optimizar trabajo, rendimiento, etcétera. Pero esa parte vi que aquí no era muy viable, lo que hablábamos antes del barquito y por dónde viene el viento, ¿no? Que si ese viento no está soplando, pues hay que ver por dónde está soplando. Y a partir de ahí empecé a hacer, sobre todo, procesos de coaching personal, no tanto empresarial, y formaciones. Y mira, yo ahí que nunca me veía, fue una parte muy divertida, una parte de mí que... Mira, me dio como por soltarme y de ahí empezó a nacer. Antes habías pensado en la docencia ni nada parecido. Jamás. Y a partir de ahí fue cuando me eché para adelante porque no podía hacer otra cosa. Claro. O sea, cuando vives con el filo del acantilado ahí continuamente, pues es que tienes que saltar. Claro, total. Vale. O sea, tienes que lanzarte. Y nada, y a partir de ahí empecé a disfrutar mucho con los procesos formativos. Luego ha ido cambiando la historia muchísimo porque ahora me dedico a otra cosa completamente diferente sin dejar de hacer formaciones. Pero yo ahora, por ejemplo, llevo más la parte de estrategia, de expansión, de real estate y de operaciones de inversiones y compraventa de fusiones de empresas a nivel nacional e internacional. Y esa parte me fascina porque combina la parte mía de economista, la parte de psicología y de comportamiento humano y toda la parte de recursos humanos que yo ya tengo adquirida, no por los recursos humanos de las empresas, sino por lo que yo ya sé ver en los comportamientos de las personas. Yo te quería preguntar, hablando de comportamiento, tengo una pregunta aquí que la quiero hacer, porque
yo que estoy en una empresa, trabajo en una empresa, ¿no? Y que mucha gente que nos estará viendo también estará formando parte de empresas, te quería preguntar que cuando tú llegas a elaborar una estrategia o a ir a asesorar a una empresa, ¿qué es lo que más falla un poco en los entornos profesionales? O sea, ¿qué es lo que tú ves? ¿Es cómo hablamos o cómo a lo mejor cómo escuchamos, que también es una parte, o cómo nos mostramos y cómo labras tú esas estrategias? ¿Cómo llegas tú a detectar todo eso? Pues es que mira, ahí confluyen todas, o sea, falla todo. Falla siento ser tan autodestructiva o tan destructiva, porque falla el cómo hablamos, porque no escuchamos y porque no nos mostramos. O sea, son 3 eslabones rotos de una cadena que están rotos, como si fueran 3 eslabones rotos por algún lado que están encadenados, y cuando llega el punto de esto, es como cuando se nos rompe una cadenita, sí, que hay un eslabón que está medio suelto o que está un poquito más abierto. Cuando confluye esa coyuntura donde se sale y se rompe la cadena, sí, pues eso es lo que ocurre en las empresas también, que creo que nos miramos mucho el ombligo y miramos poco el ombligo del otro. Creo que las empresas deberíamos ver un poco más o tener más en cuenta las identidades para optimizar los equipos. No se le puede exigir a un pez que trepe por un árbol. Si es pez, ni te va a dar el resultado que tú esperas, claro, y el pez lo va a sufrir y se va a cansar y ya no va a estar comprometido con la empresa. O sea, al final no sirve de nada tener comerciales metidos, encerrados, llevando auditorías y perfiles administrativos. Sí. Vendiendo todo tipo, sí, de productos. O sea, al final un poco es esa parte. Va un poco de la mano, yo creo, de lo que hablábamos antes, de que los recursos humanos no están muy desarrollados, los procesos de selección, todo esto no están bien desarrollados en la mayoría. Yo creo que sí, hay empresas que no tienen departamento de recursos humanos. Entonces, claro, empezando por ahí, cuando tú haces un proceso de selección, si no tienes claro qué es lo que estás buscando, cómo buscarlo y qué herramientas utilizar para encontrarlas, es un poco de lo que hemos dicho antes. Y hay una historia muy bonita que en alguna ocasión la he comentado en alguna charla. Tiene que ver con la Madre Teresa de Calcuta, seguramente te suene, o alguien que nos esté escuchando. A Pilar es uno de los 3 frentes que dijo el primer podcast que hicimos también. Sí. Sí, pues ella resulta que no sé en qué año, pero de los últimos años ya de vida de la Madre Teresa, estaba en San Francisco y había una convención allí, pues de los grandes CEOs, empresarios y personas influyentes del mundo. Y se enteraron de que la Madre Teresa de Calcuta estaba por allí y la invitaron al evento. No solamente la invitaron, sino que la invitaron a participar, a subirse al escenario y tal. Y cuentan que cuando aquella señora la dejaron para el final y cuando aquella gran señora se subió al escenario, ella tan pequeña, todo el mundo se quedó en silencio. Ella cogió un micrófono y dijo, en inglés, y dijo: ustedes están aquí porque quieren transformar sus empresas, quieren transformar el mundo a través de las empresas. Pero ustedes saben quiénes son las personas que están en sus empresas. Ella hizo 2 preguntas. ¿Do you love them? ¿Ustedes los aman? ¿Do you know them? ¿Ustedes los conocen? Y al final yo creo que es importante que las empresas sepamos quiénes somos, quiénes son quién. También nosotros desde el punto de vista del empresario, cuando reaccionamos, cuando interpretamos, lo estamos interpretando desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista del otro. Por eso hablo de ombligos, desde sí, mi ombligo o desde el tuyo. Claro, dirá la gente, es que claro, si me tengo yo que poner en el ombligo del otro y pagar nóminas y pagar no sé qué, es difícil. Pero creo que falta un poquito de un ensamblaje que cierre esos agujeros de la cadena. Sí. Justo te quería preguntar, porque ahora hablando del tema de un poco de la empatía, ¿no? De qué rol juega la vulnerabilidad y la emoción en el liderazgo que funcionan. O sea, en empresas que te hayas dicho que funcionen, que esas cadenas vayan tal, ya lo hemos respondido un poco realmente, pero sí, eso, la emoción va un poco, yo creo que entonces de la mano de la empatía, ¿no? Un poco lo que tú estabas diciendo. Bueno, de la empatía, de la gestión. Toda emoción tiene que ser gestionada, pero sí, tiene que ser autogestionada. Tampoco es verdad, o sea, yo no puedo salir de mi casa pretendiendo que la empresa para la que trabajo me motive. No.
O sea, yo tengo que salir ya motivadita. Igual que me lavo la cara, Sí, claro. pues ya tengo que salir motivadita y tengo que ir preparadita, ¿no? Sí. A esto. Pero hablaría más de esa... La vulnerabilidad es muy importante, la emoción, por supuesto, hay una cosa que ahora, de las estructuras emocionales del cerebro, pero todo tiene que ir gestionado. Si no hay gestión, ¿y cómo se gestiona eso? Hay muchas técnicas. Sí, hombre. Hay muchas técnicas. Mira, por ejemplo, la respiración. Te voy a contar un secreto. Sí. Yo antes de venir para acá, porque como no estoy acostumbrada a este tipo de cosas, y las cámaras me ponen nerviosa, pese a lo que puedas pensar, pues yo ya llevo como 4 horas con respiraciones lentas. ¿Por qué? Porque el cerebro, pero no solamente para calmar, sino porque el cerebro registra... Yo ahora mismo, si hago así... ¿Eso qué es? Eso es una señal de susto y el cerebro ya se prepara, la amígdala, que es la estructura cerebral más involucrada en la emoción, se prepara para salir corriendo porque todavía no sabe por qué hemos hecho así, pero si es porque viene un tigre por ahí detrás, tenemos que salir por patas y activa todo nuestro sistema motor para salir corriendo. Por eso la respiración puede ser una herramienta, un mecanismo muy interesante porque 2 horas antes... O sea, hay un estudio que refleja y que demuestra que 2 horas antes, si tú 2 horas antes de un pico de estrés has respirado con respiraciones lentas, que son entre 6 y 8 respiraciones por minuto, queda registrado, o sea, no sube tanto el pico de estrés, como que tu cerebro, tu amígdala, no le pega el subidón de... No se te acorta la respiración, vas un poquito más pausada. ¿Eso en qué ayuda? En la toma de decisiones principalmente. Fíjate, por yo ejemplo. es verdad que conocía por el tema de la ansiedad y demás, yo conocía el tema de la respiración, pero sobre todo para calmar, pero no sabía la funcionalidad que tenía de cara a la toma de decisiones o cualquier competencia. A nivel cerebral es muy interesante y al final nos damos cuenta de que no conocemos nuestro cerebro, por tanto no podemos hacer de nuestro cerebro nuestro aliado, nuestro guerrero. Claro, total. Pues voy a entrar en un tema que tengo muchas ganas de que hablemos y de que conversemos sobre él, porque ya hemos hablado ahora mismo de la emoción y la vulnerabilidad. Y creo que en Mujer Ejecutiva tu papel fue muy ligado a eso, y creo que todo el mundo habla de esta edición, de esta 8ª edición, lo resume con la palabra emoción. Solamente por tu parte, por la parte de todas las ponencias que tuvimos, creo que se creó un clima de comunidad, de estar allí un poco en familia, y creo que eso fue de la mano de todas las ponencias que hubo y todas las participaciones que hubo, porque creo que creasteis un clima maravilloso. Pero es verdad que la parte de la poesía, que ya lo decimos, Ana, aparte de todo lo que nos ha contado, escribe maravillosamente, porque no solo es que lo recite con esa voz que tiene tan dulce, sino que encima es que... También me enfado, cuando me enfado no hablo así. Claro, ahora está tranquila. Sí, ahora tengo la amígdala controlada. Claro. Pero es verdad que encima lo bonito que fue lo que escribiste para ese día, además que era tuyo y lo compartiste. O sea, fue como abrirte un poco un canal, ¿no? Yo quiero que me cuentes un poco qué significó para ti lo de Mujer Ejecutiva, porque creo que yo te vi todo ese día que la acompañé, ¿no? Todo el rato, y te vi súper entregada y dije, jope, para ella creo que está siendo una experiencia igual de bonita que lo es para nosotras organizarlo, el estar allí presente. Quiero que me cuentes un poco qué significó. Para mí fue el salir de mi cueva donde yo estoy sin ropa. Para mí fue eso, fue salir de esa cueva. Y además con calorcito, por eso salí descalza, porque quise entregar mi emoción lo más desnuda posible. Al final lo que hice fue un proceso, o lo que relaté o recité fue un proceso de crecimiento hecho poesía o prosa poética. Y me apeteció mucho, me sentí súper abrazada. Lo hablé además con vosotras, que a pesar de haber salido casi desnuda al escenario, me sentí completamente abrazada, ese silencio, ese abrazo, ese calor. Total. Yo me sentí muy a gusto. Yo con Pedro Monti detrás del piano. Maravilloso. Es que eso era escuchar tu voz, las palabras, el significado de esas palabras, la música detrás. Y es que, bueno, yo no voy a decir quién, pero vi a gente emocionarse que no la ha visto nunca emocionarse en público. Y yo dije, ostras, lo que ha conseguido Ana ahora mismo, sobre todo con la última final, poesía, sí. Fue... Yo que me fui y que además me quedé como a gusto. O sea, que yo que terminaba de trabajar, ¿no? Porque estaba trabajando ese día, y fue como decir,
Digo, qué bonito cerrar con esto. Además, mira, el objetivo de eso era precisamente ese, conectar, porque si algo he visto en mi vida es que compartimos, hombres y mujeres, compartimos procesos, compartimos emociones dentro de casi los mismos procesos, cada uno y cada una en el suyo, pero compartimos. Y al final nos identificamos con. Entonces iba buscando también un poco esa identificación de las personas que estaban allí, y fue, creo que ha sido el desnudo más integral que he podido hacer en mi vida. Hombre, es que muchas veces hablamos de desnudo y pensamos físicamente, pero es que lo de que tenemos dentro es completamente distinto. Y además, nosotros al final, el claim de este año, y bueno, también lo lleva Almatia, el liderar con alma, liderazgo con alma, que era el claim de este año del Congreso, y que aparte de nosotras es como nuestra frase, o sea, nuestra manera de trabajar fuera también del Congreso. Es que iba todo muy hilado, iba todo, o sea, no había nada que desentonase, todo lo que iba pasando durante la mañana, todo lo que hiciste fue maravilloso. Digo, yo me quedé como diciendo, digo, lo que hemos creado, digo, un grupo de mujeres y de hombres también que también participaron, han creado una mañana emocionante, enriquecedora también, porque te llevas cosas para casa muy bonitas, y la verdad que eso, que quería hablar de eso. Y bueno, también quería decir que qué lugar ocupa en tu vida esta faceta de escritura. Sí. Pues algo tan importante y tan esencial como el deporte, pero algo con lo que no puedo ya vivir. O sea, yo no puedo dejar de vivir sin escribir. Para mí es como mi alimento, mi refugio, mi nutrición, mi meditación, mi descanso. Es mi lugar secreto. O sea, es como tu lugar seguro, por así decirlo, ¿no? Tu momento íntimo, a lo mejor también como... O sea, yo, por ejemplo, para mí el deporte es como mi vitamina, es como que me enchufa. Yo a lo mejor tengo un día malo, tal. ¿Para ti también la escritura es como eso? Total. Qué guay. Pero además, no solamente por vitamina y por enchufe, sino por calma. Porque ahí es donde yo me vuelvo a conectar conmigo. Ese es mi enchufe. Si yo al final, mira, además trabajando ahora mismo donde trabajo y en el sector y todos los sectores que estoy moviendo y todas las reuniones y todos los entornos son muy masculinos. Yo como mujer me necesito porque a mí me encanta mi energía femenina. Y es verdad que de lunes a viernes me paso mucha parte de mi tiempo intentando manejar todas esas energías masculinas. Claro. Cuando llego a mi momento de escritura es como, ay, Por yo. Claro. Y ahí ya me despojo, vuelvo a mí, es como si bailara conmigo, es como si dibujara, es como si me entrego a esa energía femenina que me hace falta. O sea, que yo sé que me necesito, y cuando siento que me necesito, hago eso. ¿Y el tema de la escritura, Ana, lo llevas haciendo desde hace mucho tiempo? ¿No? ¿Desde hace cuánto aproximadamente? Desde el proceso, desde que empecé a quitarme capas y empecé a saber quién era. O sea, no es tanto quizás construirte tu identidad, sino permitir que florezca tu identidad. Claro. Y cuando yo me empecé a permitir eso, floreció eso. Todas las facetas que estaban ahí dentro. Todas, la estratégica, la de escritura, la artística. Yo además, mira, una de las cosas que me lanzó esta herramienta de cuando me hizo cuando estaba en pleno proceso, que me hicieron el test y tal, fue que yo tenía un perfil altamente creativo. Mi perfil es innovador, mi perfil es creativo y mi perfil es artístico. Y ahora ya que lo sé, pues mira, ya me permito hasta dibujar, fíjate. Yo es verdad que una cosa que además, cuando he estado hablando contigo sobre todo el tema del podcast, repetías mucho la palabra creatividad. En todos los audios y cosas que hemos compartido, charlas y demás, digo, la palabra creatividad, de hecho me lo apunté, digo, tenemos que hablar de la creatividad, pero ya lo has dicho tú, y vamos, ya lo mencioné yo al principio, ¿no? Creo que para mí, de lo que te conozco y de lo que me llevo de esta charla es que es sensibilidad y creatividad y arte. O sea, creo que es lo que te representa y creo que es una energía súper chula y estar contigo es maravilloso. Yo me estoy pasando genial. De hecho, no hemos pasado ya del tiempo, pero yo estoy aquí tranquilamente porque, bueno, perdón. No pasa nada, si yo estoy encantada. Vamos a ir cerrando, pero quiero ir poquito a poco cerrando porque tengo muchas cosas que me quedan por preguntarte, pero bueno, ya lo hablaremos con un café tranquilamente. Y nada, te quería preguntar porque, a ver, realmente ya has pasado este proceso que hemos dicho y ya como que han pasado varios años de ello, pero te quería preguntar, aunque sea una pregunta a lo mejor muy típica, ¿dónde te ves de aquí a 10 años? ¿Te ves en el mismo camino? ¿Crees que puede haber cambio o te ves a gusto en A mí me encantaría seguir haciendo lo que estoy haciendo, pero eligiendo desde dónde lo hago. Sí, claro. Eso sí,
Pero sí que, y no por Badajoz, sino porque me gusta mucho como dicen en mi pueblo, en Talarrubia, me gusta mucho el rocheo. A mí me gusta, claro, a mí me gusta mucho, oye, pues mira, hoy voy a trabajar desde mi casita en La Vera, por ejemplo. O voy a trabajar desde, yo qué sé. Claro. Eso, pero sí, hoy, por ejemplo, me voy a dar de baja y voy a escribir todo el día. Claro. Eso, esa libertad y esa independencia, pero el poder permitirme. Para mí es un lujo, esa libertad para mí es el verdadero lujo, el poderte esconder, el poder salir, el poder decidirlo tú, es el verdadero lujo y me encantaría. Dentro de 10 años lo ves y a ver si es verdad que lo consigue. Yo creo que sí, yo creo que lo puedes seguir haciendo. Ojalá. Verte. Y bueno, vamos a ir con una pregunta que a mí me encanta hacer siempre, que es ¿qué significa a día de hoy o en tu vida liderar con alma? Porque considero que lo haces, considero que vas alineadas con todo este tipo de propósitos. ¿Y qué significa para ti esta expresión? Estar muy conectada contigo para poder conectar con los demás. O sea, el conocerte a ti en tus luces, en tus sombras, en tus días altos, en tus días bajos, para comprender que todo eso también ocurre en los demás. Claro. Y además saber, o sea, tener las herramientas dentro de ti para rectificarte cuando pierdes ese equilibrio y poder ayudar a las personas que están contigo cuando se desequilibran también. Simplemente acompañarles en eso y quizás ponerles un poco por delante lo que pueden hacer pero acompañarles y para mí liderar con alma tendría mucho que ver con eso. Qué guay. Ahora que has dicho de acompañar, hay una pregunta que no te he hecho, que era porque me encantaba, que muchas veces lo hemos hablado, también lo he visto en algunas de tus redes sociales y tal, que muchas veces dices, yo acompaño procesos. Y al final, porque es un poco eso, lo que hemos hablado todo de tu proceso personal, de cómo tú desempeñas tu trabajo a nivel profesional, pero siguiendo tu filosofía y todo eso, al final lo de acompañar procesos no es asesorar, es acompañar. Que es súper importante. Sí. Y eso me encanta. Y lo he dejado ahí y me he olvidado comentarlo. Pues vamos a ir a la mejor parte de la entrevista, que son las preguntas que tú no tienes ni idea, que son preguntas rápidas, de respuesta rápida. Tú eres súper espontánea, o sea que la vas a hacer genial. Madre mía. Así que te voy a poner ahí bueno, son fáciles, creo yo. La primera, mira, además todas tienen que ver un poco con el arte, así que creo que se te puede dar bien. Si tu vida profesional y personal, tu vida en general, tuviera una banda sonora, ¿cuál elegirías? Alguna de Thomas Bergensen. Vale. Mira qué rápida, ¿ves? Yo sé que te va a dar bien. Si tu trayectoria, tu vida fuese una película, ¿qué título le pondrías? La vida de Ana. Porque no creo que haya otra. Inigualable. Madre mía. Vale, mira, te voy a preguntar un lugar físico, o sea, me refiero en el espacio, en el que siempre recargas energía. Talarrubias. Genial. Una frase que te representa ahora mismo. Tú siempre contigo. Vale. ¿Qué te gustaría aprender por puro gusto, si que no fuese relacionado con lo profesional? Esta la tengo súper clara. Me encantaría aprender a dirigir una orquesta filarmónica. Jope, qué específico. Es que es un sueño, guay, te lo juro, o sea, lo llevo pensando ya desde mucho tiempo. Qué guay. Me encantaría. Pero... Vale, creo que a lo mejor ya me la has respondido, pero un pequeño placer cotidiano que te arregla el día. Mis sobrinos. Ay, qué lindo. Verlos y abrazarlos. Claro. ¿Con qué persona viva o fallecida, histórica por así decirlo, te tomarías un café para hablar de creatividad o liderazgo? A mí Napoleón me parece simpático, a pesar de su narcisismo, era un tío así que igual lo sentaría en mi mesa para tomar un café. Un café, ya ve que te cuenta, ¿no? Napoleón sí que igual sí. Y algún artista, pues probablemente muchos, pero ahora mismo no se me viene uno. Tú piensas que soy divergente, ¿verdad? Yo pensando en esta frase ahora que la he leído, que he dicho lo de fallecida, que se nos ha ido hace un par de días Robin Iniesta, que para mí a nivel de arte, hay que hemos hablado de creatividad, de poesía, para mí es un artista. De los últimos filósofos, como dicen, de la historia. Para mí, yo me tomaría un café con Robe, porque mira que me he quedado con ganas de conocerlo, de por lo menos estar más tiempo en conciertos y demás, porque a mí me ha pillado ya a cierta edad tal. Pero vamos, ojalá con Robe. Yo nunca respondía a las preguntas hoy la voy a responder. Qué alegría me das. Pues mira, ahí también añadiría, yo en la misma mesa sentaría, va a ser un poco atrevido, pero a Napoleón y a Jesucristo, a ver qué se dicen. Pues de ahí puede salir de todo puede salir de ahí. Puede estar bien. Totalmente. Y la última que te voy a hacer, ¿vale? Una decisión reciente que has tomado, una decisión que hayas tomado, que te ha hecho decir, menos mal que me atreví.
Puede ser reciente o no, si no te viene nada reciente, puede ser una decisión que hayas tomado. Sí, hace un año cuando una persona para mí fundamental y clave en mis últimos años me propuso, oye Ana, mira, yo te necesito en mi equipo y me encantaría que formaras parte de mi equipo. Yo le dije, espera, que yo soy profesional independiente, claro, que yo voy por libre, pero cuenta conmigo. A partir de ahí creo que estamos siendo capaces de crear algo completamente nuevo para los dos, algo estimulante, que no concibo la vida sin que sea estimulante ni divertida. Difícil, dura, pero sí, esa decisión de acompañarle y de acompañarnos y de construirnos ahí, sí. Me gusta. Pues nada, Ana, se acaba la ronda de preguntas. Oh, si no. en mi casa me pongo más porque ha sido muy rápida, digo. A mí me ha gustado la espontaneidad. Pues nada, gracias. Yo tengo aquí una pequeña despedida, aunque ya lo hemos dicho todo y te lo he dicho todo, pero muchas gracias por unir estrategia, sensibilidad, presencia, palabra. Y si este episodio, a la gente que estéis por aquí viéndonos, te ha hecho mirar tu propia identidad profesional o personal desde otro lugar, pues compártelo. Y si tienes que animarte a hacer algo y dar un paso adelante, pues espero que la vivencia de Ana y todo lo que hemos estado compartiendo aquí, pues que sirva y que, bueno, que sigamos creando espacios, que puedes repetir cuando quieras, espacios de liderazgo con alma, porque es lo que aquí promovemos. Y nada, muchas gracias por tu tiempo, Gracias Ana. a vosotras siempre, nada, ha sido un placer absoluto. Me alegro que hayas estado cómoda. Pues nada. Gracias. Adiós. Gracias a Sabex por su soporte técnico y equipamiento audiovisual, este podcast es una realidad.